reacciona el mercado al cambio en esta perspectiva sobre la calificación de la deuda soberana de México de negativa estable por parte de Standard & Poor's? Es el tema que vamos a analizar aquí en el set de Al Sonar la Campana con Alejandro Padilla, director de Estrategia de Mercados en Grupo Financiero Banorte. Alejandro, gracias. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te quiero pedir primero un comentario. ¿Qué motivó, en tu opinión, este cambio en la perspectiva de la calificación de México por parte de Standard & Poor's? Bueno, yo pienso que Standard & Poor's reconoció lo que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, que muchos de los riesgos para México se han ido disipando. Para mí fue muy interesante ver la manera puntual en la cual hicieron el análisis sobre la situación de México y básicamente lo pusieron en 3 puntos. El primero fue que la economía mexicana tuvo la capacidad de reacción ante un escenario de estrés que no fue menor, ¿no? al principio del año, ¿no? Y de hecho lo reconocieron no solamente por parte de las autoridades, también reconocieron que la economía en sí, empresas y demás, tuvieron la capacidad de hacerle frente a un tipo de cambio que se depreció de manera importante, un escenario que se veía poco promisorio y con esto lo que nos muestra es que los fundamentales de México siguen siendo buenos y creo que los inversionistas van a seguir atentos a el desempeño de lo que sea con las otras calificadoras, pero creo que van a ir en el mismo sentido, reflejando que México se ve bien y es todavía de los países más atractivos entre el sector de mercados emergentes. Los otros 2 puntos tienen que ver con, el segundo, cómo este tema de Estados Unidos y las políticas de Trump, que se ven cada vez menos fuertes en el ámbito radical contra México, también ayudan a que la economía pueda continuar con un buen desempeño hacia adelante. Hacen el énfasis de que ellos consideran que bajo sus supuestos la inversión extranjera directa en los próximos años va a seguir siendo buena. Yo creo que la semana pasada lo que tú comentabas sobre las grandes inversiones que va a haber en el sector energético también van a ser un factor bien importante y eso pues lo enfatizó Standard & Poor's. Y el tercero tiene que ver con un proceso electoral que todo el mundo pues lo está observando de aquí a 2018, pero ellos lo que consideran es que independientemente de quién va a quedar como presidente, hay un andamiaje en instituciones, hay pues un marco macroeconómico estable y sólido que va a permitir la continuidad de una mezcla de política fiscal y política monetaria que pues se vea reflejado en una economía sólida. Desaparece el riesgo de una degradación de la calificación, un downgrade, que estuvo como fantasma en los mercados en meses pasados. Así es, de hecho, yo creo que lo importante que tú mencionas es que tenemos otras 2 calificadoras que todavía nos tienen en perspectiva negativa, pero por lo menos ya sabemos que S&P nos tiene en BBB+. Moody's, que es una de las 2 con la perspectiva negativa, está en A3. Entonces, yo creo que no hay ningún problema en que México no solamente mantenga el grado de inversión, sino que mantenga el BBB+ por lo menos. Y eso para los mandatos de inversión de los inversionistas globales es bien importante. Entonces, ya no vamos a esperar ningún reacomodo de portafolios. A lo mejor hoy no vimos un rally importante en los mercados, de hecho vimos una ligera toma de utilidades, pero yo creo que este es un sustento importante para pensar que el apetito sobre los activos de México va a continuar por lo menos a lo largo del año. ¿Fue una sorpresa esta acción sobre la calificación de México, sobre la perspectiva de la calificación, o de alguna manera ya el mercado lo venía incorporando? Creo que el mercado ya lo venía incorporando. Tan es así que no vimos un movimiento importante ni en el peso, ni en las tasas, ni en la bolsa. Credit Default Swap y algunos diferenciales de tasas a lo mejor sí lo reflejaron, pero de manera bastante moderada. El mercado lo venía incorporando conforme se había dado cuenta que las políticas que había implementado tanto Banco de México como la Comisión de Cambios de Hacienda habían sido adecuadas para un entorno sumamente complicado para la economía y además también pues conforme se iba deteriorando el poder político de Trump y se veía que la renegociación del TLC va a ser mucho más expedita y con menos cambios, pues creo que eso también fue un factor que influyó en que los mercados comenzaran a incorporarlo desde antes del anuncio. Ahora, ¿hay condiciones para esperar una mayor apreciación del peso? Porque venimos de una racha muy buena y ya estamos en 17.50. Aquí la pregunta es si el peso podría todavía apreciarse aún más y llegar a 17.30, dicen algunos analistas, quizás un poco más abajo. Pues yo pensaría que sí, que de hecho hay todavía condiciones favorables para el peso que se pueda apreciar más.
Simplemente vemos un posicionamiento técnico en Chicago que sigue estando largo pesos, seguimos viendo una prima de riesgo interesante y sobre todo todavía hay una tasa de interés en México que se ve muy atractiva. Es una tasa de interés que pues, va a mantener todavía los flujos de inversión que existen y probablemente traigan algunos más. A nuestro parecer, la apreciación pudiera continuar. Yo creo que ese 17.30 que comentas se me hace un nivel asequible para que empecemos a ver pues, un cambio en las estrategias sobre el tipo de cambio, pero pues hacia adelante yo creo que ya las ganancias van a ser mucho más limitadas. Claro, no hay que esperar que de la noche a la mañana pase de 17.50 a 17.30, sino el mercado se irá ajustando a sus propios ritmos y tiempos. Alejandro Padilla, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, Víctor.